J'ai beaucoup de travail et peu de temps pour sortir. Je voudrais 2 kilos de pommes et 5 tranches de jambon. Les prés étaient couverts de rosée. Elle manque vraiment d'imagination. Du, de, L', de la, y, de es, están reemplazados por de después de unas palabras que expresan la cantidad. Elle a beaucoup de patience. Il a peu d'amis. On a trop de travail. Il y avait à peu près une centaine de personnes. Cuidado. Con la mayoría, con la palabra la mayoría, la majorité, la plupart, la minorité, la moitié, on utilise l'article la plupart de. La plupart du temps, il joue dans le jardin. La majorité de la population était contre le projet. La moitié de l'année, il pleut. L'article n'est pas utilisé dans certaines constructions avec la preposición de. El artículo no está utilizado en algunas construcciones con la preposición de. Algunos verbos algunos verbos más de más nombre, como orner de, rempli de, couvrir de, être plein de, entouré de et accompagné de. Les champs étaient couverts de rosée. Cuando el nombre está caracterizado por un adjetivo, un complemento del nombre o una proposición relativa, hace falta utilizar el artículo indefinido. La table était couverte d'une nappe blanche. Ciertos verbos, adjetivos, participios presentes o pasados, expresando una emoción como gritar de dolor, llorar de felicidad, morir de hambre, los voy a decir en francés, hurler de douleur, pleurer de joie, mourir de faim, être rouge de honte, estar rojo de vergüenza, être paralysé de peur, être rayonnant de bonheur, être mort de fatigue, etc. La population mourait de faim et de soif. Elle a pleuré de joie en l'apercevant. Unos verbos o unos nombres expresando la necesidad o la falta. Manquer de, se passer de, être privé de, etc. Je manque de. Le manque de, la falta de. Le besoin de, la necesidad de. L'absence de, la ausencia de, etc. J'ai besoin de conseils. Vous manquez d'imagination. El artículo no está utilizado delante de los nombres en ciertas construcciones, como el verbo más el nombre. Avoir faim. Avoir chaud. Avoir peur. Avoir sommeil. Faire peur. Faire signe. Faire allusion. Faire mal.
etc. O rendre compte, rendre justice, rendre service, etc. Il nous a rendu service plein de fois. Elle nous a fait signe d'avancer plus vite. Elle nous a fait signe d'avancer plus vite. Il s'est rendu compte de son erreur et s'est excusé. Bien, hemos acabado la lección para hoy. Os voy a dar un ejercicio en el cual tendréis que rellenar los huecos. Cuando voy a leer un texto, cuando voy a hacer esto, es que tenéis que rellenar. Y vais a comentar con las palabras que habéis utilizado para rellenar los artículos que habéis utilizado para rellenar esos huecos. Lo comentáis y ya está. Vale, es corto. Il n'y avait Q ou apostrophe, il n'y avait qu. Petite centaine personnes à manifestation de soutien sans logis al plural et surtout pas assez responsable politique al plural, pas assez responsables syndicaux al plural, ce soir-là, sans logis al plural, avait bien peu amis al plural. Par contre, en face, il y avait plus une centaine policiers al plural, c'était bien triste. Bien, el video se acabó para hoy del todo. Os doy las gracias por visionarlo. Os doy las gracias también por las visitas que hacéis a la web, porque ya hemos pasado de 500 personas que visitan la web cada día. Muchas gracias para suscribir al canal y dar el like, porque claro, como digo casi todos los días, esto no os cuesta nada, pero para nosotros, los que intentamos crear algo de valor, pues nos permite a que los algoritmos nos encuentren y nos permiten ser vistos por cada vez más gente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. A bientôt.